cometer ciertos, pues los actos que realizaron como tal, ¿no? Entonces, durante el transcurso del tema, ustedes me van levantando la manita por si alguien quiere o tiene alguna duda, alguna pregunta, y vamos a irlo resolviendo conforme vayamos progresando en el tema. Les agradezco a todos los que se tomaron el tiempo esta noche para poder, pues, escuchar esta ponencia. Tal vez podría sonar que es el tema de moda debido a que, pues, encontramos en este, diversos medios, eh, pues el boom de los asesinos en serie, ¿no? El por qué realizan ciertos actos, cómo se desarrollan. Entonces, pues también dejar en claro que no hay que ensalzar o alabar a un asesino en serie. Todo lo contrario, hay que temerlo, hay que tener cierto temor al saber que hay conductas que van en contra de las normas sociales y en las cuales pues no debemos de tomarlos como normales en la sociedad, puesto que están alterando o afectando pues a las familias, a las personas a las cuales están pues volviendo las víctimas de sus actos. En, por lo cual, pues este tema titulado Perfil criminal entrando en la mente del asesino en serie, al principio vamos a echar un poquito más de teoría para que podamos saber un poquito más de cómo estas personas cometen los actos y sin ningún remordimiento, cometen actos sin tener, pues como tal, un remordimiento y la empatía hacia las víctimas. Entonces, vamos a iniciar y pues como les mencionaba, ustedes me van levantando la manita por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta y pues vamos en la primera. Iniciemos con qué es la definición del perfil criminal o también llamado perfilación criminal. Nos referimos al arte que permite establecer los retratos psicológicos de distintos tipos de criminales. No nada más en en esta parte no nada más vamos a enfocarnos en lo que es el asesino en serie, sino también los perfiles criminales también se pueden realizar a secuestradores, terroristas, violadores, pedófilos, pirómanos o cualquier persona que esté esté realizando conductas que van en contra de las normas sociales, jurídicas de cierto estado, dependiendo cómo se vayan tipificando. Entonces, por lo cual, este tipo de definición se empezó a utilizar a principios de los años 80, principalmente en los Estados Unidos, como apoyo a las investigaciones criminales que ellos estaban realizando y de acuerdo a, pues, que tenían ciertas dudas del comportamiento de ciertos victimarios. Para ellos, las principales interrogantes que empezaron a surgir fue de la idea y la necesidad de saber más sobre la personalidad de los asesinos, de los violadores, de los pedófilos y qué factores lo rodean, tanto endógenos como exógenos. Cómo se desarrolló su infancia, cómo crecieron, qué problemáticas tuvieron que los orilló a cometer ciertos actos delictivos, así como pues ciertos antecedentes que los incitaron o provocaron que se detonaran ciertas conductas en ellos que alteraran pues su situación social de relacionarse con la sociedad. Dentro del perfil criminal, podemos decir que su origen de la perfilación criminal en el mundo se dio en Estados Unidos por Howard Pitten, como parte de una investigación que estaba realizando con el FBI. El FBI, como sabemos, que es
en sus siglas en inglés es la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia, que se encarga de buscar el porqué de muchas conductas que alteran el orden en cuanto a justicia en los Estados Unidos. Eh, Esta persona dio el nacimiento de lo que era la perfilación criminal en el año de 1972 al proponer pues obviamente a sus superiores la creación de una unidad de comportamiento en la academia en la cual él se estaba desempeñando dando cátedra. Así como él que tuvo la inquietud de saber más del comportamiento ciertos victimarios, hubo otros dos agentes que lo secundaron, como son Ressler y John Douglas. El primero, Ressler, fue quien inventó el término de asesino serial, o como se nombra en inglés, sería serial killer, y quien realizó, esta persona realizó el concepto como tal. Estos agentes eran agentes investigadores de lo que ahora se conoce como el Centro Nacional para Análisis de Crímenes Violentos. Su principal preocupación, su principal cuestionamiento era el por qué ciertos actos o ciertas conductas que alteraban el orden tenían mucha similitud unas con otras y por qué ciertas personas hacían los actos de asesinar a, pues cierto número de personas, ¿no? Entonces, esa interrogante que ellos tenían los llevó a buscar la manera de cómo, pues, lograr conocer el perfil psicológico de lo que lo conocemos como los asesinos en serie. Ya en nuestro país, ya en México, es hasta en la actualidad, a pesar de que lo que sabemos que es Alfonso Quirós Cuarón, Rodríguez Manzanera, otros criminólogos muy importantes que ha tenido o ha dado nuestro país, el principal precursor en México de lo que es la perfilación criminal es Alfredo Velasco Cruz. Él es de Ciudad Juárez, Chihuahua. De hecho, es muy actual. Él es psicólogo y máster en criminología forense con especialidad en el diseño de perfiles criminales y es considerado actualmente como el pionero de la perfilación criminal en nuestro país. En el 2008 inició con estos estudios se concretaron en el 2010. Él ha desarrollado infinidad pues, bueno, algunos libros, revistas científicas, análisis, en cuanto a lo de que nos referimos a la perfilación criminal en nuestro país. Como les mencionaba, a pesar de que Alfonso Quirós y Rodríguez Manzanera han realizado estudios criminológicos, victimológicos en diferentes centros de reinserción social en nuestro país, Alfredo Velasco Cruz se ha, pues como tal, pues desempeñado, desarrollado en cuanto a lo que es la perfilación de los criminales en nuestro país. A pesar de que Francisco Guerrero, que es un asesino en serie mexicano conocido como el Chalequero, eh, pues tiene más de 100 años de que realizó las conductas violentas, él realizó su perfil para analizar el actuar de este asesino en serie mexicano. Entonces es a quien se le debe el mayor auge en cuanto a la perfilación criminal de lo que es en México. Como tal, el FBI nos marca una composición de cómo se debe componer un perfil criminal. El FBI ha estudiado pues ya más de 50 años y ha desarrollado técnicas o formas de cómo debe de hacer un perfil criminal, en las cuales pues se ha tratado de homologar a nivel mundial, puesto que sabemos que los asesinos en serie no todos
realizan los actos de la misma forma, no todos tienen el mismo causal que los hace cometer ciertos actos delictivos. Sabemos que los asesinos en serie siempre van a dejar o van a tener un patrón como tal, ¿no? Entonces, los precursores en cuanto a la perfilación criminal, como les mencionaba, a nivel internacional, son el FBI, crearon un manual que se ha tratado de introducir a todos los países, todos los estados, para que se, se, se intente, se intente homologar y que todos llevemos las mismas pautas. En la composición de un perfil criminal, en primer lugar, vamos a revisar lo que es la evaluación de la escena del crimen. Si bien sabemos que, en la escena del crimen, pues tiene, en primer lugar, tienen que intervenir los peritos, pues correspondientes. En una escena del crimen, pues primeramente va a ingresar el perito en criminalística, dependiendo el perito en balística, puede ser el perito en tránsito terrestre, el perito en fotografía, el perito médico legista tal vez también ingrese. O sea, se va a hacer una evaluación de la escena del crimen, pero el encargado de realizar la perfilación criminal no va como tal ser de los primeros respondientes, sino todo lo contrario. El perfilador criminal pues llega en segundo término al llamado para hacer una segunda evaluación de la escena del crimen, pues ya sea si es un lugar abierto, pues tendría que utilizar la recomposición de todo el material recabado. Y si es un lugar cerrado y en el cual se permanece como tal un acordonamiento, pues acudirá para volver a observar la escena del crimen y empezar a hacer su análisis para el posible diagnóstico del perfil criminal. En el segundo punto, la segunda parte que debe de realizarse en un perfil criminal es el estudio victimológico. Si bien sabemos que el criminal y la víctima son personas o son situaciones muy diferentes, la víctima también va a dar el por qué se convirtió en víctima del acto que cometió el victimario. Entonces, por lo cual, también es de suma importancia que en la composición de un perfil criminal se realice también un estudio a lo que es la víctima, el por qué se volvió víctima, ya sea por su situación económica, ya sea por su raza, ya sea por su situación religiosa. Eh, Muchas variables que tengan en cuanto a su perfil la víctima van a ser de suma importancia para poder desarrollar o ir desarrollando lo que es el perfil criminal. Y el número 3 es la evaluación de los informes. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero sus diapositivas no están avanzando. No, nuevamente no. No. A ver, permítame. A ver, sería así ya Sí, así ya se están observando. Oh, entonces ya no la proyecto en pantalla completa. De hecho, nosotros no la percibimos en pantalla completa, la estamos percibiendo ¿No? como ahorita la tiene. Le Oh, comento, okay. creo que aquí tiene algunos comentarios, dice Sandra Torres, está pasando la presentación porque no lo veo, ok, ya está lo de Sandy. Dalia, maestra Perito, un fuerte abrazo, dice, a ver que la temporalidad para los asesinos en serie, o sea, que cometan los actos en continuidad interrumpida. Maestra Dalia, si gusta tomar usted el micrófono y hacer uso de la voz, con todo gusto. Y Sandy también nos comenta, ¿aún se llama escena del crimen? Adelante, maestra. Buenas noches, maestra. Mi pregunta es para el ponente. ¿Cuánto tiempo le dan a la persona que se está perfilando como asesino serial? ¿6 meses ininterrumpidos?
como mínimo para ser considerado asesino en serie, aparte del modus operandi? Bueno, en cuanto a para que se le nombre asesino en serie, no es tanto el tiempo que transcurra, sino es más que eh, pues la definición de un asesino en serie o un asesino serial es quien ha realizado más de 3 actos delictivos o ha cometido, pues como tal, 3 asesinatos que concuerden, pues ya sea en tipo, en sellos. eh, entonces, puede haber un estado de enfriamiento entre uno y otro, puede tardar semanas, meses, incluso años, pero siempre y cuando no importa, no hay una temporalidad como tal. Muchas veces hay asesinos en serie que se enfrían por periodos largos de años incluso y vuelven a cometer después de eso otra vez nuevamente los actos. Entonces, como tal, para llamarlos asesinos en serie no es tanto, no se marca como tal una temporalidad, sino es eh, pues el tipo de crimen que se vaya realizando y pues al análisis que se le realice para poder, poder nombrar que es un asesino en serie. Sí, maestro. En Tijuana ahorita se está evaluando en determinar que hay un asesino en serie y muchos de los juristas decían que tenía que ser sus actos por más de 6 meses continuos. Ahí están grupos divididos. Lo que pasa es que hubo un tiempo en que se congeló, como dice usted, y creemos y hay un presunto eh, persona de interés que ahora está en Ensenada cometiendo ese tipo de homicidios, nada más que se equivocó en uno, y le preguntaba porque muchos dicen que son 6 meses de manera ininterrumpida y ahorita usted me está aclarando que puede ser mucho, mucho más grande el espacio. Gracias. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita vamos a analizar, bueno, eh, actualmente sí difieren mucho eh, tanto las leyes pues locales, ¿no? De cada estado, pero por lo mismo se trata de hacer una homologación para que pues todos manejen el mismo patrón, las mismas pautas para que se haga pues un diagnóstico, un análisis eficaz como tal. Ahorita, como les digo, ahorita hay un perfil que vamos a revisar, que es mexicano, que también en su tiempo estuvo en prisión, tardó 20 años para cometer un acto y después de eso volvió a salir y volvió a seguir cometiendo actos delictivos. Entonces, como por lo cual, pues no porque haya tenido un periodo de enfriamiento de 5, 10 años, 6 meses o un año, ya no se le incluye dentro del perfil de un asesino en serie, sino todo lo contrario. Es aquel que está realizando más de 3 asesinatos con con la misma tipología o el mismo sello característico de su actuar. Y en cuanto a la composición del perfil criminal, eh, evaluación de la escena, como tal escena del crimen, sí, actualmente hay nuevas modificaciones en cuanto al lugar de los hechos, se le va cambiando en cuanto a la criminalística y en cuanto a las nuevas normas jurídicas que va cambiando. Puse escena del crimen porque es así como nos los marca el manual en cuanto a lo que nos arroja o quiere homologar el FBI o cómo ellos lo manejan, pero pues igual en nuestro país muchas veces ya no es escena del crimen, sino lugar de intervención, lugar de los hechos, o sea, va variando de acuerdo a la legislación y como les menciono, a veces es necesario una homologación, pero pues ya depende de cada estado, de cada país, de cada congreso local, de cada, las leyes de cada localidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, en cuanto a eso, pues sí lo podemos marcar como los dos, ¿no? Evaluación de la escena del crimen o del lugar de los hechos. No sé, creo que son las dos preguntas, no sé si hay alguna más. Hay un comentario, doctor, que dice Silvia Gómez Correa, con todo respeto, el asesino en serie es el que comete más de 3 asesinatos, no es por temporalidad y aquí en la Ensenada no tenemos el conocimiento de un asesino temporal.
Eso es lo que nos comenta la maestra Silvia. Muchas gracias. Sí, 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 es lo que les comentaba, que pues un asesino en serie no se marca por tiempo, porque hay periodos de enfriamiento, eh, dependiendo también en la región, ¿no? Podemos decir, eh, ahorita alguno que se me ocurra, no sé, eh, ahorita se me fue el nombre de este asesino que pues solamente asesinaba cuando salía de vacaciones. Entonces, había un periodo en el cual pues estaba con su familia y no tenía ciertos impulsos a realizar este tipo de actos. Entonces no importa mucho la temporalidad, sino ya es más que nada el tipo de crímenes, como les menciono, y pues su sello característico, cómo él realiza los crímenes. A veces pues va evolucionando y va cambiando su forma de actuar, ¿no? Pero al final de cuentas siempre va a tener un sello característico o una firma que lo va a identificar a que él es la persona que está realizando esos crímenes. Y, y pues, bueno, ya este, logrando eh, pues responder a esas dudas, pues ya como les mencionaba, en el tercero ya es la evaluación de los informes. Ya el perfilador o aquella persona que realiza el perfil criminal, que pues como tal debe ser una persona especializada, no cualquier persona puede realizar un perfil criminal, o bueno, que valga ante una ley, ¿no? Tiene que ser una persona que tiene los conocimientos necesarios o se ha desarrollado en cuanto a conocimientos adecuados para realizar el perfil criminal. Entonces, en este aspecto, esta persona nada más va a recibir los informes de las diferentes evaluaciones, ya sea balística, dactiloscopía, criminalística, criminología, y él, en base a estas evaluaciones, él va a seguir armando lo que es el perfil criminal. Entonces, estas tres partes en conjunto nos van a, a dar un posible perfil criminal. Si bien también el perfil criminal no es una cuestión 100% real o que nos va a decir, pues, nombre, rasgos, nada de eso. Simplemente nos va a saber o a dar a entender cómo esta persona que está cometiendo estos actos los está realizando. Bueno, dentro del título, pues cómo vamos a entrar en la mente de un asesino en serie, pues vamos a entrar debido a lo que es su perfil o de cómo fue perfilado en su momento, para nosotros saber cómo es de que esa persona cometió los actos o el porqué de esta persona ha cometido ciertos actos delictivos. Y como mencionábamos hace ratito, la definición de un asesino en serie son las personas que matan por lo menos en 3 ocasiones con un intervalo entre cada asesinato. A través de la historia se han conocido pues diversidad de asesinos en serie, diferentes características, tipos de conducta, pues cómo hacen el acto, pero en este tipo de definición o cómo podemos decir que es un asesino en serie, como les mencionaba, va a haber siempre un periodo de letargo, un periodo de enfriamiento, que lo va a diferenciar de un asesino ocasional, de un asesino a sueldo, de otro tipo de asesinos que hay. Y pues las razones van a ser variadas, ¿no? Desde impulsos psicológicos, impulsos sexuales, de poder, y también este tipo de asesinos, si bien sabemos, solo hay dos formas en las cuales van a mermar o a dejar de cometer este tipo de actos en cuanto a matar a seres humanos, a personas, que son, pues ya sea que los atrapen y que estén en prisión, o la segunda, la cual va a ser que mueran, ¿no? Entonces, son las únicas dos formas en las cuales un asesino en serie va a dejar de cometer sus actos como tal, puesto que en cuanto a sus alteraciones psicológicas de poder, de impulso sexual, pues no van a parar, al contrario, paran en el momento en el cual acaban de realizar el acto, tienen el placer, reciben el, pues el poder que ellos querían,
va a haber un periodo de letargo en lo cual ellos pues se van a tranquilizar porque van a sentir pues esa satisfacción como tal que tuvieron de haber realizado el acto, pero va a ser momentánea, les va a durar ciertos momentos, como les mencionaba, puede durarles pues a lo mejor cuando ya están muy desarrollados sus impulsos, puede ser horas, puede ser semanas, puede ser días, puede ser meses, incluso puede ser años, pero ellos van a seguir con estos impulsos que los van a orillar a que nuevamente busquen la forma de tener la satisfacción que tenían al realizarlo y busquen la forma de nuevamente cometer pues dicho acto. Otros rasgos que merecen pues como tal la pena, pues es que si bien no todos los asesinos en serie sufren alucinaciones, sí presentan un cuadro de fantasías recurrentes. Esas fantasías llegan a tomar forma en la adolescencia, que es cuando empiezan posiblemente los líbidos, pues el sexual, empieza la madurez psicológica, y en este aspecto, en esta parte, pues son situaciones que les quitan el sueño, que no los dejan dormir, que los incomodan, eh, y pues estos tienen esas fantasías de cometer pues ciertos actos, ¿no? Pues ya sea desde someter a alguien más, aniquilar, matar, torturar, violar, pues son múltiples las fantasías o los sueños que ellos tienen, pero pues mientras no encuentren el punto exacto en el cual se detonen, simplemente se van a quedar como fantasías, como lo que es, como una ideación que ellos tienen, y ellos lo van a manifestar lo que son de dos maneras. Ellos esas fantasías las pueden hacer mediante expresiones escritas o gráficas. ¿Esto qué significa? Que estas fantasías las plasman pues, en papel y lápiz, y cada vez que tienen el impulso o el deseo, revisan estas fantasías y es como se podría decir, su revista, su trofeo de cómo ellos quisieran realizarlas, pero solamente se quedan en cuanto a ellos expresen para ellos mismos lo que ellos desean o quieren. Y el segundo punto ya es observar estas fantasías en otras, por ejemplo, ya empiezan a comprar lo que son la pornografía, ya empiezan a observar videos o películas pornográficas, ya empiezan a comprar pues algunos igual videos de sadomasoquismo, de tortura. Entonces ellos ya no nada más piensan en lo que ellos están, no les excita nada más lo que ellos piensan o sienten, sino ya buscan las formas de que otro material que no sean ellos les dé el impulso o les ayude a fantasear y tengan un deseo o una satisfacción un poquito más elevada. En cuanto a la definición de asesinos en serie, un pensador, un psicólogo importante en 1963 que fue McDonald, él era un psiquiatra, psicólogo, estudioso de la cuestión igual criminal, y él creó o desarrolló lo que se le llamó la tríada de McDonald's. Eh, nos decía que había ciertas señales para identificar a lo que eran los asesinos seriales en potencia desde edades muy tempranas, desde la infancia. Él decía que con esta teoría se podría ya empezar a ver quiénes tenían el potencial de convertirse en posibles asesinos en serie. Y dentro de su tríada marcó lo que era la enuresis, lo que era el maltrato animal y lo que era la piromanía. En cuanto a la enuresis, pues sabemos que es el trastorno del sueño que le provoca hacerse, vaciar la vejiga al momento de dormir o orinarse mientras está dormido. Y esto, pues a la larga, tanto le provoca cuestiones, problemas familiares por los padres que pues lo ven como mal, como también le provoca problemas de autoestima por no poder controlar este acto.
El segundo es el maltrato animal. Si bien sabemos en ocasiones, pues muchos niños, incluso a lo mejor, este, pues tenemos cierta satisfacción o cierto morbo, cierto deseo de agarrar alguna araña, quitarle las patitas, algún mosquito, cualquier animal pequeño, creo que la mayoría lo ha realizado, pero eso no quiere decir que todo aquel que haya matado a lo mejor alguna mosca o mosquito ya se va a volver potencialmente un asesino en serie, sino el maltrato animal no nada más es hacia especies pequeñas, sino ya escala hacia gatos, hacia perros, escala hacia animales más grandes. Y dentro de esto, pues puede ser desde que los maten, los entierren vivos, eh, pues es más que nada para desahogarse, ¿no? En ciertas situaciones, pues posibles problemas en el hogar. Y pues esto es porque pues para ellos son objetos vulnerables que tienen mayor acceso, que pueden estar cerca del hogar o dentro del hogar. Y lo que es la piromanía es el gusto por incendiar cosas, por provocar fuego, ya sea dentro del hogar o provocar, pues es el pleno gusto por incendiar cosas. Entonces, lo que nos dice McDonald's es que dos o más de estas conductas siempre era una teoría, sigue siendo una teoría, que en muchos lugares o muchos, aún se sigue como que tomando en cuenta o marcando, pero pues a futuro, bueno, hubo más, ahorita para no indagar esto, hay más teorías que algunos lo refutan y otros lo aplauden, que pues sí, posiblemente es la pauta para convertirse en asesino en serie. En cuanto al gran dilema que creo que tenemos todos o todo mundo se tiene, es en cuanto a, pues el criminal nace o se hace. No sé si alguien quiera opinar en este aspecto, en este punto, si el criminal, para ustedes, si el criminal, pues ya sea que nace o se hace con el tiempo. Eh, Tiene ahí una manita levantada, doctor. Bueno, son varias. Ahorita le digo quién. Daniel y Mari Lucas. Ahorita le digo quién fue primero. Está primero Daniel Cano, luego Mari Lucas y luego Isaías. Así en ese orden, por favor. Adelante, muchas gracias. Buenas noches, soy Daniel. Pues yo a mi opinión creo que se hace porque va como referente a todos los traumas que vivimos en nuestra infancia y de ahí como que detona toda, pues sí, todo nuestro desorden como mental. ok, ¿quién más? A ver. Yo, Mari, yo también considero que se hace, que todos traemos como la estructura, pero que se va formando y se va fortaleciendo con la estructura familiar, con la estructura social, el entorno, básicamente el entorno familiar, y de ahí se empiezan a despertar estas características y reafirmarse. Ya. Sí. Buenas noches, yo soy Isaías. Desde mi punto de vista y a lo que tengo entendido, el, el perfil psicológico, por decir, hablemos de un ejemplo palpable del niño sicario. Ese nació con esta ya finalidad de matar, por el medio donde se desarrolló, porque su madre era drogadicta, su papá era también cocainómano, y cuando se fue a la ciudad, allá a México, ya en Guanajuato, empezó a matar por gusto a los 11 años. Ese ya nació ya con ese síndrome de matar y con el gusto de, y lo hacía con gusto y lo hacía por dinero. Indiscutiblemente, un parteaguas también desde el nacido se hace porque
Hablemos de Juana Barraza, la Matavijita. Ella mataba porque veía en la imagen de otras mujeres mayores de edad a su madre, con el coraje porque ella fue vendida a los 11 años, 13 años creo, por 3 caguamas, por 3 cervezas. Entonces ella se hizo, pero porque creció en ese ambiente también de pobreza y pues es mi punto de vista. Sí, sí, claro. Serían todos, ¿verdad? Le leo unos comentarios que hicieron. Permítanme un tantito. Dice Nayeli Villanueva, yo digo que nace. Yasmín dice, se va desarrollando por el entorno en general. Sandra Torres, yo considero que ambos, uno por la predisposición genética y la otra por todo lo social. Esos son los comentarios. Y no sé si alguien más levantó nuevamente la mano. Creo que no, ya serían todos los comentarios. Ok. Bueno, ahorita vamos a tratar de ir analizando si el criminal nace o se hace. Hay muchas corrientes, hay muchos pensadores, hay muchos estudiosos, pues algunos están del lado en el que el criminal nace, otros en el que se hace, pero pues hasta el momento no se ha llevado como tal a una finalidad, ¿no? Por ejemplo, lo que era Lombroso, él en su teoría del criminal nato, él establecía que las causas de la criminalidad estaban relacionadas con la forma y las causas físicas, biológicas de quien realizaba los hechos. Él en su creación, en su creencia, él decía que determinadas formas biológicas, físicas, estaban relacionadas entre todos los que eran delincuentes o habían realizado un acto delictivo, su fisionomía, sus atributos o algunas deformidades. Dentro de ellas, él decía que pues aquellas personas que tenían aspectos toscos, aspectos muy marcados en cuanto a rostro muy grande, muy tosco, por ejemplo, la forma de las orejas, la frente, los ojos, la boca, la nariz ancha, ciertas características físicas que supuestamente él había estudiado en una cárcel, decían que pues todos esos delincuentes que estaban presos tenían similitudes en cuanto a rasgos físicos. Entonces, él en su teoría, pues marcó que el criminal pues nace, que el criminal desde el momento de la concepción y empieza a desarrollarse con estos rasgos físicos, Perdón, biológicos. doctor, que lo interrumpa. No sé si sea usted, pero se escucha como doble micrófono y también la licenciada Angélica tiene su manita arriba. Ah, ¿sí? ¿Ya se escucha bien? Ya se escucha bien. Ah, ok. Y adelante con la licenciada. Angélica, adelante, por favor. Creo que no, creo que se había quedado su manita de arriba hace rato. Gracias, doctor. Ah, ok. Sí, entonces en cuanto a lo que era Lombroso, pues él decía que todo criminal que nacía con estos rasgos, pues ya era una persona que iba en cierto momento de su vida a cometer un acto delictivo. Entonces, para él, el criminal era el que nacía ya estigmatizado, ya nacía con esa cuestión de que se iba a volver pues criminal en algún momento de su vida. Claramente, pues actualmente vemos que pues su teoría es un poquito errónea, pues no todos los criminales que nacen con esas fisiologías o deformidades, como él también decía, incluso pues que carecían de algún dedo, carecían de una mano más larga que otra, pues no cualquiera que tenga estos rasgos biológicos o físicos, pues es o se volvió un criminal, sino pues simplemente porque en ese momento pues
le correspondió o él realizó, hizo la comparación de cierto grupo que estaba en esa prisión, y pues para él esto era verdad, ¿no? En cuanto a su estudio de su época. Otro estudio igual es el de la antropometría de Bertillon. Él igual era un médico y antropólogo francés. Él creó un sistema métrico llamado igual como su nombre, su nombre, su apellido, y lo llamaban el Bertillonaje o antropometría de Bertillon. Y este tipo de estudios nos decía que realizaban mediciones de ciertos huesos del cuerpo humano y de relieves que no cambiaban durante la edad adulta. Además de ser distintos en cada persona, se le acoplaron detalles antropológicos para darle mayor seguridad, y los detalles consistían en la medición de la cabeza, de los miembros superiores e inferiores, del tórax, señalamientos antropométricos, descripción de individuos sobre la base de detalles cromáticos, morfológicos, complementarios, el anatómico descriptivo o detalles de lunares, marchas en la piel, amputaciones, cicatrices, tatuajes, anomalías. Para él tenía que tener cierta descripción de exactitud y de localización, y todas las marcas o señales particulares. Esto nos daban a determinar qué personas que concordaban en cuanto a ciertos rasgos, pues se volvían o podían ser criminales en potencia. Incluso actualmente se sigue utilizando simplemente para la creación o la reconstrucción de ciertos, pues, cuestiones óseas que se encuentran, debido a que como tal su antropometría nos marca que pues no hay cambios en cuanto a la morfología de las partes óseas, y más que nada en lo que es rostro. Entonces esto se sigue utilizando actualmente, pero para hacer una reconstrucción de lo que es un cráneo, una cabeza humana. Pero pues de igual forma también no fue una teoría en su tiempo que determinara que ciertas personas igual con ciertos rasgos eh, se volvían o eran criminales como tal. Otra teoría que es más hacia nuestro continente es la teoría de la tabula rasa. Esta es una expresión latina y es implementada por Locke. Nos dice que la palabra tabula rasa alude a una tabla o pizarra limpia. Es decir, que esto no tiene nada escrito, que está en blanco. Y pues lo utilizó por el concepto de hacer referencia a aquellos que carecen de hechos o contenidos pasados. De acuerdo a Luke, su teoría de la tabula rasa decía en primer lugar que las ideas innatas no existen, o sea que ninguna persona nace sabiendo nada, que nacemos o todas las personas nacen en blanco y que no tienen ninguna experiencia como para irse desarrollando, sino al contrario, tienen que ir aprendiendo conforme va el crecimiento para formarse de ideas y de conocimientos. En la parte 2 de su teoría, nos dice que la variedad de conocimientos se plasma en las distintas culturas. Pues como decimos, en ese tiempo, cada cultura tenía pues sus propias etnias, sus propias religiones, sus propios distintivos. Entonces él decía que si bien había ya conocimientos en escritos, en libros, que era principalmente lo que se manejaba sobre otras culturas, y sabían que había ya similitudes, pero decía que cada región, cada lugar le daba el conocimiento como tal al ser humano, que nadie sabía conociendo de otro lugar, de otra cultura, hasta que se le fuera insertando o fuera obteniendo el conocimiento necesario. En su tercer punto, nos dice esto, que los bebés no demuestran conocimiento. Esto lo dice él debido a que todo aquel bebé pues tiene que ir aprendiendo desde cómo comer, desde cómo caminar, desde cómo hablar. Entonces, si él creía que si
las teorías que decían que un criminal nacía eran erróneas debido a que, pues, si fuera eso, el bebé ya desde la concepción, desde el nacimiento, el bebé ya tendría los conocimientos, pues, natos. Sin en cambio, pues, su teoría decía que los bebés no demostraban los conocimientos, por lo cual no podrían nacer siendo ya criminales. En la número 4, pues ya es cómo se crean los conocimientos, que él decía, los conocimientos se crean mediante el aprendizaje, mientras se vaya desarrollando la persona, se le vaya, lo único que él decía era que la persona ya nacía con su personalidad, pero los conocimientos los iba adquiriendo a lo largo de su vida, a lo largo del crecimiento. Entonces, igual es una teoría muy diferente a las otras que nos decían que pues el criminal como tal nacía. Y otro principio que igualmente es el principio de unicidad, que también está postulado o fue realizado por Brent Turvey, pues es su principal método de perfilación criminal. Analizaba la evidencia conductual. Él realizó 10 principios, de los cuales fundamenta en su método de perfilación, considerado por muchos el más eficiente entre los demás. Entre todos los que existen, su principio de Brent Turvey ha sido como que el más acertado, el que más que más se ha tomado en cuenta. El principio, uno de sus primeros principios es el de unicidad. Este principio nos dice que todo individuo es único, que nadie es igual a nadie, que hay similitudes, pero cada uno de nosotros o cada persona es única en el mundo. No puede haber nadie igual, pues que piense, que se parezca. Hay similitudes en cuanto a, como dice una teoría también, ¿no? Que en el mundo habemos 10 personas iguales o que nos parecemos, pero esa teoría dice parecidas, no iguales. Entonces su principio de unicidad nos dice que cada individuo es único, por lo cual no podemos perfilar a todos de la misma manera. En el principio de separación, en este principio nos marca dentro de su método en que tanto el víctima como el victimario deben de ser estudiados de forma separada. Si bien sabemos que por algo se unieron y tuvieron esa coincidencia, pues no lo que le está pasando al victimario precisamente es por la víctima, ni lo que le está pasando a la víctima es precisamente por el victimario, sino simplemente debe de ser un estudio por separado. El tercero, que es el principio de conducta dinámica, es que este nos dice que la conducta del victimario o de la persona que estamos estudiando va a ir cambiando, siempre va a tener dinamismo, va a ir progresivo, nunca va a ir en retroceso. Entonces, este principio de la conducta dinámica, que va a haber un proceso consecutivo de la conducta del victimario. En el 4, que es el principio de conducta motivada, igualmente que la conducta del victimario siempre va a tener un motivo, el por qué lo va a realizar, no simplemente se va a ocurrir en ese momento que quiere cometer algún hecho delictivo, ¿no? Sino que su misma conducta lo va a motivar a realizar el acto delictivo. Y en la número 5, que es el principio de multideterminación, va a decir que va a haber múltiples factores que van a llevar a que el victimario realice el acto, pero esos múltiples factores no van a determinar que haga varios actos, sino todos lo van a llevar a un solo objetivo. En el 6 es el principio de motivación dinámica. Como les decía, aquí va a haber varios motivos. En este principio va a haber varios motivos que lo lleven a cometer la conducta, y esos varios motivos lo van a ir orillando, a ir superando o a ir haciendo evolutiva su conducta. Y en el número 7, que es el principio de variación de conductas, es todo lo contrario, que
va a haber una variante en la conducta, pero esta de igual manera lo va a conducir a llevar la misma conducta. Va a haber variaciones. A lo mejor si, aquí un ejemplo, si el asesino en serie nada más golpeaba y mataba, tal vez su variación para la siguiente va a ser golpear, matar, pero en este aspecto a lo mejor ya va a ser atar también. Eso se podría decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ya este principio ya va a ir variando en la conducta. Va a llevar el mismo camino que llevaba, pero ya va a haber una pequeña variante, un progreso en su conducta. Y el principio de consecuencias indeseadas, este principio nos va a marcar que va a haber consecuencias que se le van a salir de las manos. O sea, va a llevar el camino, pero estas consecuencias, por ejemplo, va a secuestrar a su víctima, la va a amordazar, la va a violar, y una consecuencia que no deseaba a lo mejor fue de que su víctima lo rasguñó. Entonces, va a cometer el acto, pero siempre se le va a salir de las manos en algún punto en el cual va a haber una consecuencia que no desea que pasara, pero pues se realiza, sucede. El principio de la memoria corrupta. Este principio nos marca que en la mente o en la memoria siempre va a haber, siempre vamos a recordar, siempre vamos a estar recordando lo que vimos. Este principio de la memoria corrupta es de que pues él va a tener en la mente sus actos delictivos, lo que va realizando, cómo lo va realizando, pero va a haber cosas que se le van a salir o sea, al no llevar una bitácora, al no llevar un expediente, un antecedente, entonces va a haber cosas que van a ir variaciones mínimas porque pues la memoria como tal le falla, ¿no? Tiene una memoria fotográfica, se podría decir, por lo cual siempre va a haber una ligera variante en cuanto a su perfil. Y el principio de fiabilidad, o sea que en este principio que pues siempre se va a confiar, entonces por lo cual en cuanto a su perfilación siempre va a cometer algún error al confiarse, y por lo cual pues la mayoría de los asesinos en serie pues son descubiertos porque pues se confían, y por lo cual cometen ciertos errores. Entonces esto es principalmente en la parte que nos interesa, que sea el principio de unicidad, es que todos somos diferentes. Entonces, por lo cual, de este principio lo podemos tomar para decir que actualmente no se ha llegado a la conclusión de que si el criminal nace o se hace, debido a que múltiples estudios que se han realizado en infinidad de asesinos en serie, principalmente podemos decir, tomar como rasgo los Estados Unidos, que es donde mayores avances ha habido en cuanto al estudio del perfil criminal y de los asesinos en serie, es que se han realizado estudios tanto de pues el cerebro, de muchas partes del asesino, principalmente el cerebro, y no han arrojado variantes muy marcadas que generalicen que pues hay un problema desde el nacimiento, y tampoco no hay estudios donde pues concuerden en cuanto a que el criminal se hace, pues, debido a que podemos tener a lo mejor un ejemplo, un niño que tuvo la misma infancia en una vecindad y que ambos, pues con madres solteras, regaños, golpes, uno de los dos se volvió delincuente, asesino, y el otro pues, estudió o apoyó a su familia. Entonces, no, hay veces el entorno también no nos hace asesinos, sino ya son pues cuestiones más pues vivenciales o personales, ¿no? De la personalidad que nos va arrojando